Da igual qué partido, el modelo no cambia. El problema de México, igual que de todos los demás países en el mundo, no existe un modelo de la victoria. O sea, tú puedes destruir a los que han robado todo, tú les puedes encarcelar, sacar a luz todos sus crímenes y castigarles metiéndolos en la cárcel. Pero el problema es cómo entiendes, defines o dibujas tu futuro. ¿Me explico? ¿En qué consiste este futuro? Y esta es la gran cuestión en el día de hoy, a escala planetaria. Si, por ejemplo, el primer Bretton Woods 1 lo escribieron los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, el problema ahora mismo, la lucha entre el liberalismo global. ¿Qué es liberalismo? Lo explico de forma muy sencilla. Si democracia es el poder de los demócratas, el liberalismo es el poder de los banqueros. ¿Okay? Y el elemento principal del liberalismo de los banqueros es la falta de responsabilidad personal. Después cada uno define esta parte como quiera, pero el concepto del liberalismo viene de muy lejos. Podemos volver a la época de proyectos globales, que los proyectos globales empezaron con los proyectos bíblicos, cristianismo, islam y judaísmo, que estaban basados ¿en qué? En los mandamientos y el concepto de la justicia, que en ruso se llama spravedlivost. Mucho más tarde, la élite se dieron cuenta que necesitaban eliminar la parte de los mandamientos del concepto del proyecto global para introducir la parte de la usura y crearon el concepto de la libertad, que no tiene nada que ver con este templo de libertad de expresión. El concepto de libertad desde la óptica de la élite, que tú tenías la posibilidad de decidir en qué sistema y qué escala de valores tú querías creer, en qué no. Esto era la libertad. Por eso en ese sentido occidental, ¿sabes? Tú tienes lo que podemos llamar, si tú tienes una comunidad que comparte escala de valores, podemos hablar de la moralidad. Si no, tienes la ley. Y los que están protegidos por la ley están protegidos. Por eso un americano si mata a su vecino va a preso. Pero si un americano mata a 30 personas en Irak alegando que pensaba que le iban a matar, no le pasa absolutamente nada. ¿Me explico? Es la diferencia. ¿Por qué estoy explicando todo esto? Estoy explicando todo esto como un elemento importante de telón del fondo de por qué un tipo como Donald Trump llegó a la presidencia. No es ninguna casualidad de la historia, ningún acto de fe, ninguna cosa que pasó, porque no. Y si en el año 2014 era el día o el día después de las elecciones de midterm, noviembre, 4 o 5 de noviembre de 2014, estuvimos en Dayton, Ohio, en la reunión que se llama Dartmouth. Dartmouth es una conferencia muy importante que crearon a partir de la guerra de los misiles. La guerra, no, el conflicto de los misiles en 1962. Era un foro donde los soviéticos y los americanos podían intercambiar y siempre tener un canal de comunicación abierto. Y gracias a Dios este canal de comunicación sigue siendo un modo y una vía importante para intercambio de posturas entre nosotros y los americanos. Entonces, sentado con los americanos, la delegación rusa, con el ministro de Asuntos Exteriores, etcétera, etcétera, empezamos a hablar porque los republicanos ganaron midterm y arrasaron, ¿no? Entonces, obviamente nos preguntaron qué pensamos iba a pasar en 2016. Y yo les dije que, según lo que estamos viendo, había dos posibilidades para el presidente. Uno, Bernie Sanders, que es liberal de izquierdas, o en otro, Donald Trump, que es conservador de derecha. Y esto era 7 meses antes de que Donald Trump llegó a ser candidato. O sea, 7 meses antes nosotros lo teníamos absolutamente claro, desde la óptica conceptual, como parte del proyecto global alternativo, que ningún liberal banquero financista, ninguna Clinton podía ganar. Porque cuando tú tienes
la economía mundial que tiene 4 cuadrillones de dólares de deuda, es 4 y 15 ceros, para que sepáis. ¿Okay? Si está preguntando, ¿esto con qué se come? Con 15 ceros se come esto. Entonces, o sea, la única forma que tú puedes desgravar esto es vía una guerra termonuclear. Porque las guerras desgravan deudas y responsabilidades. Pero si una loca como esta Clinton nos hubiese llegado a todos a una guerra termonuclear, matando a 4 o 5 mil millones de personas, para esa gente no es nada. Tú reorganizas el mundo a escala mucho más pequeña, desgrabas las deudas y empiezas de nuevo. Trump no está interesado en guerra. Su proyecto es Make America Great Again. Y para esto no necesita conflicto armado que destruye, necesita construir. Y por eso en su primer discurso, él empezó hablando de infraestructura, de la conquista del cosmos, de cosas que mejoran la vida del ser humano por kilómetro cuadrado de espacio en contra de la naturaleza. El problema con el cosmos que tenemos nosotros hoy en día es que no hemos tenido mucha suerte. No estoy hablando de las conspiraciones, si los gringos llegaron a la luna o no llegaron. No es el lugar para esto, ni vamos a hablarlo, ni me interesa comentarlo. Importante entender que cosmos es el futuro del ser humano. Dado que en el planeta Tierra hemos llegado al límite de crecimiento, en el sentido de que si antes el bloque occidental controlaba 60% de la economía mundial y el bloque soviético unos 40%, en 91, cuando se unieron los bloques en un bloque mundial, el occidente ganó un cuarto de siglo más de vida desde 91, porque de repente tienen acceso al mercado que antes no era suyo. ¿Me explico? Y por eso 91, 2001, 2011, 2016. Pero incluso antes, en 2008, hemos tenido el crack económico, que era absolutamente claro desde este punto que faltaba un modelo alternativo económico que nadie en el occidente puede escribir o crear. No porque no hay gente inteligente, sino porque en el occidente, y me da igual qué país o qué sistema, porque el telón del fondo es Bretton Woods, no existe el lenguaje para explicar una alternativa al modelo en quiebra. ¿Qué quiere decir lenguaje? No hablo de mandarín o de español o de inglés o de alemán. Hablo de lenguaje conceptual. Porque el occidente, desde los gobiernos hasta el sistema del poder, hasta las escuelas de negocios, think tanks, fundaciones, etcétera, etcétera, todos desde 44, que son 3 generaciones, hablan el mismo lenguaje de un modelo que hoy día está en quiebra. El único país en el mundo que mantiene la capacidad de escribir un nuevo modelo económico es Rusia. No porque soy ruso, no soy ruso, soy soviético, no soy ruso de nacionalidad, sino porque, a diferencia de China, que a nivel conceptual nunca inventó absolutamente nada en su historia, nosotros, que nuestra escuela económica está basada en enseñanzas de Karl Marx, que todos estábamos obligados en las escuelas de leer los 3 tomos de Karl Marx, y estoy muy agradecido hoy en día por haberlo leído, Karl Marx y Adam Smith. Entonces, nosotros tenemos el lenguaje económico para explicar el futuro desde una óptica distinta a la óptica occidental. Pero esto requiere que Estados Unidos o Rusia se juntan en Rusia creando un think tank o un instituto para poder escribir este nuevo lenguaje o alternativa económica a Bretton Woods. Y esta necesidad intrínseca existe. O sea, una de las cosas que no sé si habéis dado cuenta o no, pero lo voy a comentar. Trump es un tipo sumamente inteligente. Y yo sé que está pensando, no, eso es un imbécil. No es un imbécil. Y otra vez, no soy maga y no soy trumpista. Soy soviético. O sea,
Para Trump hubiese sido absolutamente fácil llegar a ser presidente de Estados Unidos, subir los tipos de interés a 4 o 5%. Como no hay forma de pagar esta deuda o suministrar, ¿no?, a los pagos a 4 cuadrillones de dólares de deuda global, esto hubiese quebrado a todos los mercados mundiales. ¿Me explico? Pero Trump, en este caso, tendría que enseguida ofrecer un modelo alternativo. Es decir, si tenemos una mesa y yo corto 2 patas, se me cae la mesa. Entonces yo necesito inmediatamente, al cortar las 2 patas, encontrar algo que sostiene la mesa, que es la economía mundial. Y como en este momento no existe eso, Trump está aguantando las embestidas como ningún presidente en la historia de los Estados Unidos. Porque los enemigos de Donald Trump son Hollywood, Silicon Valley, Establishment de Washington, agencias de inteligencia, los medios de comunicación, George Soros, Rockefeller, Wall Street, Silicon Valley, etcétera, etcétera. Y Trump está desmantelando de forma muy metódica a cada una de estas instituciones. Empezaron con Hollywood, empezaron con mainstream media, los medios de comunicación y fake news, que fake news era frase de Donald Trump. Después fuimos a Me Too de Hollywood. Esto también era de Trump. Y dice, no, Trump no tiene nada que ver. O sea, yo cuando estaba en la contrainteligencia rusa, mi comandante siempre me decía, si se enciende una estrella en el cielo es porque alguien quería que se encendiera. Si se te cae una hoja del árbol es porque alguien quería que esto pasara. Entonces, coincidencias en el mundo de inteligencia no existen. Existen operaciones bien hechas y mal hechas. El resto, teorías de conspiración, tipo Luna, no sé qué, el hombre Sasquatch, el hombre nieve, no sé qué, las cosas, ¿no? Entonces, yo quiero tocar el tema de metalenguaje y después volvemos a Trump, pero era importante explicar un poquito, o sea, porque lo que estáis viendo en los medios de masa es lo que ellos quieren que ustedes estáis viendo. Porque necesitan, desde la óptica conceptual, que todo el mundo esté en contra de Donald Trump. ¿Me explico? Esto no quiere decir que hay que estar a favor de Donald Trump. No estoy diciendo esto. Lo que estoy diciendo es que hay que entender que la élite están tomando el pelo. ¿Ok? Y cada reacción espontánea, emocional, es que ellos han podido conseguir, es la consecuencia de una operación psicológica muy bien hecha. Porque mientras ustedes estáis luchando como periodistas en el mundo de información, ellos nos están atacando desde la óptica psicológica. Información es la mente, psicológica es el corazón. Y en este sentido, el reflejo del alma es una cosa que no tiene nada que ver con la lógica, que sea platónica, socrática o aristoteliana, y de esto también vamos a hablar ahora. La chispa divina de la razón, el concepto de pensamiento, que no es yo pienso, sino podemos hablar de mente o razón, podemos hablar de pensamiento y también podemos hablar de ponderancia. Esa diferencia entre Sócrates, Platón y Aristóteles. Y cada uno es distinto, y cada uno tiene como elemento o una sociedad o un grupo de personas o individuo, que es la ponderancia que se hace a nivel individual usando la información del grupo de pensadores o pensantes, que es el pensamiento. Y razón o mente es lo que hacen una banda de borregos, que son 90% de población mundial, ¿okay?, donde les manipulan. En ese sentido es mucho más fácil tener un gran número, un grupo de personas a que se le puede manipular. Esta tarde una persona me decía que va a unirse a la manifestación por estas pobres personas que están usando, que están llegando de los países mucho más desfavorecidos que México, de América Latina, que buscan mejores lugares para vivir, ¿no? De inmigración, ¿cómo lo llamáis esto? ¿Cómo se llama esto? Los que están viniendo de Guatemala, ¿Ah?
migrantes, esa es la palabra que estoy buscando, migrantes. Y yo le estaba diciendo a esta chica, decía, si tú te pones con esa gente, estás haciendo el trabajo sucio de George Soros. Y George Soros es el enemigo de Andrés Manuel López Obrador. Que tú estás haciendo esto, estás jugando a favor de Peña Nieto, de Calderón, de Carlos Slim, etcétera, etcétera. Porque tenéis que entender, yo vengo de contrainteligencia, soy coronel de contrainteligencia. He estado 24 años en los servicios. Algo entiendo. Para juntar 20,000 personas al mismo hora y decir march, hace falta una operación militar y mucho dinero. ¿Quién paga? ¿Quién organiza? ¿De dónde viene la logística? ¿Quién protege? ¿Cómo es que los medios de comunicación están ahí ya antes de que nadie haya enterado de que esta gente están ahí preparados? Es una operación de altísimo nivel de desmontaje del país. Y el país que están desmontando no es México, es Estados Unidos. Por eso cuando Trump está hablando de aranceles, etcétera, etcétera, y yo no estoy hablando de aranceles ni es bueno ni malo, no estoy diciendo nada. Porque soy doctor de inteligencia conceptual. Me da igual, en el sentido conceptual, quién muere, quién vive, porque todo esto no tiene importancia cuando estás en un satélite mirando todo lo que está pasando en el planeta Tierra. Te da absolutamente igual lo que pasa en la casa de enfrente, ¿me explico? En este sentido, no es que me da igual, no, obviamente. Pero cuando estoy ahí, lo que pasa aquí no me importa, porque yo veo todo lo que pasa al mismo tiempo. Entonces, en este sentido, lo que está haciendo la élite es desmontando a la presidencia de Trump, porque lo que necesitan los Soros, los Rockefeller, los liberales banqueros financistas, ¿okay?, es volver a controlar el centro de emisión. ¿Qué es el centro de emisión? Hablando en francés macarrónico, es una máquina que imprime dinero. ¿Okay? Tú y yo no lo podemos hacer, pero el gobierno americano sí. De hecho, los americanos imprimieron entre 2008 y 2014 $2,5 trillones. ¿Okay? ¿Por qué no hubo inflación? Todo esto no vamos a entrar, pero es fácil de explicar y cualquier economista lo sabe. Pero importante es entender que desde 1981 hasta el día de hoy, si eliminamos de la ecuación el dinero impreso por el gobierno americano de aire, el crecimiento en Estados Unidos es 0%. Y el problema planetario es que ya no hay dónde crecer. Por eso, si estamos mirando el planeta Tierra, el crecimiento va hacia abajo subterráneo o hacia el espacio. Y en el sentido del espacio tenemos un problema muy grande. Al año nosotros lanzamos o mandamos 1 o 2 personas al espacio. O sea, vamos a imaginar que los rusos, los chinos, los indios, los americanos, Agencia Espacial Europea, decidieron de trabajar de forma conjunta y podemos hacer de 1 o 2, quintuplicarlo, mandar 10. Vamos a ser crazies y decir 100 o 1,000 o 10,000 o 100,000, que es absolutamente imposible hoy en día, cuando mandamos 2 como mucho. Esto no cambia el concepto en planeta Tierra, que no hay crecimiento. Y usar el espacio como nuevo modelo económico hoy en día no funciona porque no existe la capacidad. Incluso mandamos 2 millones de personas al espacio, no cambia la dinámica en el planeta Tierra donde hay 9,000 millones de personas. ¿Me explico? Y entonces, en este sentido, tenemos que darnos cuenta, y otra pregunta clave, y tampoco voy a entrar porque es un tema demasiado grande, no alcanza el espacio y tiempo en esta conferencia. Planeta Tierra es un espacio cerrado o abierto. ¿Qué quiero decir? Que todo lo que pasa solo aquí o pasa así entre nosotros y cualquier cosa que está allá.
Porque no sé si habéis dado cuenta que cada día más estamos viendo, casi todos los días, están hablando de los ovnis. ¿Es cierto o no es cierto? Por eso digo que los antiguos cánones que van funcionando, y no voy a entrar no quiero salir de eso, ¿okay? Pero como pregunta, es una pregunta importante desde la óptica conceptual, porque cambia la dinámica. Todo lo que pasa es aquí o es así. Porque es así, cambia completamente la perspectiva, en ese sentido, la necesidad de crear una mezcla del ser humano y máquina, un robot que no sea ser humano, sino un ser, y meter elementos de chispa divina de la razón a través del proyecto Brain, reingeniería del cerebro, que ya lo están llevando a cabo, y le explico en mi libro Transevolution. ¿Okay? Estamos ahora cerrando el acuerdo con mi editorial para hacer la segunda parte de este libro, ¿okay? Estaba nominado al premio Pulitzer en Estados Unidos a propósito. Entonces, como comenté al principio, ahora estamos en cuarta revolución industrial, sexto desarrollo tecnológico. El quinto, estamos hablando de microprocesadores, el cuarto petróleo, etc. Pero el problema principal con el sexto desarrollo tecnológico es el dominio de robotecnia e inteligencia artificial. ¿Por qué es un problema? Porque el concepto de globalismo no puede funcionar en el sexto o séptimo desarrollo tecnológico industrial. Entonces, nosotros tenemos que romper el concepto de globalización. Y en este sentido, Trump lo está haciendo. Está rompiendo los acuerdos, está rompiendo las leyes, porque no le permite desde la óptica filosófica de hacer lo que necesitan ellos, porque el futuro, cuando estamos hablando de primer mundo, segundo, tercer mundo, no tercer mundo en el sentido África, no. Este también es un concepto nuevo. Tercer mundo dentro de la sexta revolución industrial. Si el primer mundo en la sexta revolución industrial, estamos hablando de conceptualización del futuro como un punto clave. Otro punto clave, estamos hablando del mundo post-tecnológico. Y otro es mundo virtual. Entonces, si tú controlas estos tres elementos, eres primer mundo. El segundo mundo controla dos de los tres. Tercer mundo es la parte de financieros de ceros y unos. Y entonces el primer mundo es solo Estados Unidos, nadie más, porque son tres elementos. Conceptualización del futuro, mundo post-tecnológico, estamos hablando de robotecnia, etc., de realidad virtual. Y tercera parte, el mundo virtual. El segundo mundo sería países como Europa, China, Corea del Sur, Japón, Indonesia, Malasia, los países tecnológicamente avanzados que tienen todo menos la parte post-tecnológica. Y el tercer mundo sería México, Rusia, India, que sería la cifra, ¿cómo se dice en español? La enumeración financiera, es jugar con números, ¿no? con ceros y unos. Y si sumamos los tres mundos, no llegamos ni a 20 países. Es decir, de los 191 o 192 países, no me acuerdo cuántos son. O sea, México, Rusia y los demás son 10%, top 10%. 90% son Venezuela, Ucrania, África, etcétera, que no cuentan, que no es nada. El mundo zombificado. Entonces, volvemos otra vez con lo que comenté antes, el tema de inteligencia conceptual. Habéis visto que muchas, no muy a menudo, pero sí está saliendo mucho últimamente las noticias sobre ébola, ¿no? El virus, ¿no? Habéis visto, ¿no? O sea, cuando estáis viendo una cosa fuera de lo normal, lo lógico sería preguntar, ¿y por qué me están contando esto? ¿Dónde quieren llevarme con esta noticia? ¿Me explico? Ahora lo voy a explicar. Está vinculado a lo que estamos comentando. Vamos a hacer la extrapolación. ¿Qué significa la ébola? Guerra bacteriológica, ¿no?
Extrapolámoslo un paso más allá. Si tú quieres sobrevivir, necesitas el mundo transhumanista. ¿Me explico? ¿Me explico o no? Vamos de guerra bacteriológica, o ébola, guerra bacteriológica, transhumanismo. Para crear el mundo transhumano, que es un concepto absolutamente nuevo dentro de esta sexta revolución, industrial, o sexto desarrollo tecnológico dentro de la cuarta revolución industrial, necesitamos dónde hacerlo. Tú no puedes hacerlo en países como México, Estados Unidos o Rusia, porque todos los países que son países tienen la élite nacional, ¿me explico? Y la élite nacional también pelean por los recursos, que puede ser sobre todo el dinero, poder, finanzas, pero para la élite el dinero no significa nada. Pero desde luego poder sí. Entonces tú, para crear esto, diseñar un nuevo sistema dentro del sexto desarrollo tecnológico, necesitas un territorio donde no hay élite. Y por esto Ucrania o Venezuela o cualquier país africano sirven de maravilla, porque te permite sobre una superficie vacía o virgen, porque no hay nada, diseñar un modelo del futuro basado en un concepto tecnológicamente avanzado que hoy en día ya no sirve a los cánones civilizatorios de globalismo. ¿Me explico? Y en este sentido también podemos hablar de China. O sea, China no es un país comunista. Tampoco es el país socialista como ustedes entendéis socialismo. China es socialismo con la específica China. ¿Qué significa esto? Si habéis visto en la plaza de Tiananmen hay hieróglifos, ¿no? Hieróglifos no son letras. O sea, hieróglifo es como el emoji, ¿no? Que tenemos un corazón, sabemos lo que es, o una cosa así, sabemos lo que es. Pero entonces el emoji no es una letra, no tiene un sonido. Es una interpretación visual. Y cuando estamos hablando de estos nuevos lenguajes civilizatorios, metalenguajes, países de habla hieroglífica van a tener una ventaja importante, porque ellos tienen el mismo lenguaje ya en su inconsciente. Entonces, lo que pone ahí en Plaza Tiananmen es el socialismo con la específica China, la unión de los clanes unidos al trono de los antepasados, separados por los principales colores de las tribus, o que son azul, liberalismo, rojo, maoísmo, comunismo, y amarillo, que es nacionalismo. Y si sumamos los tres colores y los mezclamos, el color que nos sale es marrón. Y es el color del nacionalsocialismo. El mismo nacionalsocialismo que tenemos en Alemania. Cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de los perdedores de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de un proyecto de Internacional Negro, un grupo que no son países, sino proyectos globales, los que perdieron la Segunda Guerra Mundial. El renacer del Imperio Romano de naciones germánicas. Proyecto que va desde Lisboa a Vladivostok. Estamos hablando de Portugal, España, Francia, Alemania, Vaticano, Italia. Si no se ha quedado claro, estamos hablando de Salazar, Franco, Vichy, Hitler, Pío XII, Mussolini. Y entonces, si estamos juntando los proyectos civilizatorios del futuro, por un lado, con lo que estamos viendo a nivel planetario, con ébola, con lo que está pasando, etc. O sea, son hechos que están vinculados entre sí. Ninguna noticia que va saliendo es, ahí está, no, vive en mundo paralelo. No hay mundo paralelo en la política. No existe. Y entonces, en este sentido, lo que está haciendo el Vaticano en Europa es justo lo que está haciendo Soros
con la migración que va a través de América Latina a Estados Unidos. No es que son el mismo equipo, no, porque el Vaticano es parte del proyecto internacional negro, tierra y sangre, colores negro y rojo, colores del nazismo, colores de los jesuitas. Por eso cuando yo hablo ¿cómo se llama?, de Trump, o hablo de Guaidó, el tipo que se llama presidente en Venezuela, es un proyecto de los jesuitas. Hay que entenderlo desde esta óptica conceptual. Volviendo a lo que comentamos antes. O sea, el sexto desarrollo tecnológico, a diferencia de cualquier otro que venía antes, requiere el desmantelamiento del globalismo como sistema. Si no, no puede funcionar. Si hablamos de globalismo, podemos poner fecha a la muerte del globalismo, 2014. Empezó en 2011 con Libia, pero 2014 era su fin. Con la Rusia se ha hecho, con Crimea, ¿no?, que se unió a Rusia, y con las sanciones y con los embargos, etc. Era el fin del globalismo como lo conocemos. ¿El globalismo qué es? O sea, cualquier cosa que tú necesitas, puedes o comprar, o robar, o inventar. Y muchas veces es mucho más fácil robar, y robar no solo los chinos. Roban los americanos, roban todos. Puedes robar, robas, pero te sale mucho más barato. Y si no, lo compras. Entonces, en este sentido, 2014 era el principio del fin del globalismo, porque a partir de este punto ya no podías comprar, porque empezaron a cerrar los mercados. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque estamos viendo, volviendo otra vez, y es un dibujo complejo, no es fácil, pero el concepto viejo de toda la vida de Westfalia, de Estado-Nación, de países, de leyes, como estamos comentando, de Código O'Brien, de nuestras fronteras, de todas las constituciones, todo esto está muerto. En 5 años, nuestro mundo va a parecer al mundo justo después de la Primera Guerra Mundial, donde ha habido un cambio increíble de los países y de los territorios. Esto se nos viene encima ahora. Es absolutamente inevitable. Y lo que están haciendo a nivel global, la élite, no estoy hablando de la masa que no entiende ni pinta nada en esta historia. Ellos entienden que dado que la globalización está muerto, que Westfalia como concepto, estamos hablando de 1748 hasta finales de los años 60 del siglo XX, ¿okay? Llamámoslo Global 1.0, está muerto. Global 2.0 es 68, cuando en la región de Club Bilderberg, en Montreblon, en las afueras de Montreal, en Quebec, los Bilderbergers decidieron crear un concepto de empresa mundial S.A. Poderes fácticos, económicos, financieros, que tienen mucho más poder que cualquier gobierno en la Tierra. Y ahora estamos, a partir, podemos decir, el año 2000, estamos en Global 3.0, el mundo de networking, mundo postindustrial. Y en este mundo postindustrial no hace falta países. Lo que hace falta es regionalización de las economías. Y de hecho ya llevan mucho tiempo, en mi libro de La trastienda de Trump lo explico en gran detalle. La regionalización de las economías es, el mundo se rompe en regiones donde tú vas a tener economía regional. Para tener una economía regional necesitas un mínimo número de personas, que es entre 300 y 500 millones. Empiezas de ver, y Brexit de hecho ahora explico cómo y por qué, es un elemento clave de la rotura del sistema de Westfalia y la regionalización de las economías globales. Entonces lo que tenemos es, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, México o partes de México, Australia, Nueva Zelanda, más o menos ahí tenemos 500 millones. Esto sería el bloque dólar. El resto de América Latina con el resto del México sería el bloque peso o lo que quieren llamarlo. Después tenemos Europa con el eje París-Berlín, Europa Occidental, y los recursos naturales en África de las ex colonias francesas, ¿no?
Después tenemos Rusia dividido en la mitad, por los Urales, donde la parte occidental se une a Turquía, a Irán, a Siria, a los Balcanes, a ex repúblicas soviéticas de habla turca, etc. Esto sería otro bloque, la parte oriental metida con Japón, con los dos Coreas, etc. China separado, India separado, y nos queda Inglaterra, Londres, el Imperio Británico y el mundo árabe. Ahora, para el Londres, que es el epicentro del Imperio Británico, cuyas raíces son la nobleza negra veneciana, porque si hablamos del imperio, hablamos de un pentágono, en el sentido de qué es el poder, por qué han mantenido este poder tanto tiempo. Porque han juntado, un punto es la realeza, otro punto sería el dinero city, tercer punto los piratas, cuarto punto Venecia negra y el quinto punto el dinero judío. Y esto ha funcionado muy bien en los últimos, desde el descubrimiento de América. Y entonces, para Londres, necesitan su propia zona de influencia. Y lo iban a tener con países árabes, pero el problema es cómo juntas los sunitas y chiitas que llevan peleándose desde que el profeta Mohammed tenía 6 meses de edad. Pues hay solo una forma de hacerlo: presentarles a cabeza de Israel en una bandeja. Y por esto tanto Henry Kissinger, y no estoy diciendo yo, tanto Henry Kissinger, una persona bien informada, como Lord Jacob Rothschild, una persona aún mejor informada, han dicho en el año 2012, lo podéis comprobar en internet, que Israel en 10 años va a desaparecer. Y el Brexit era esto: la necesidad de la élite crear su propia zona de influencia. Primer paso, eliminar a todos los viejos líderes del mundo árabe. Y ahí tenemos las revoluciones de color del año 2011, ¿acordáis, no? Eliminas a Bouteflika, eliminas a Gaddafi, etcétera, etcétera. Okay, Mubarak en Egipto. Segundo paso, necesitas de alguna forma eliminar a Turquía, porque Turquía pretende también ser un jugador y es hoy día como un proyecto de califato rojo. Pero el problema del proyecto de resurgimiento del Imperio Otomán contaba con países árabes dentro del imperio. Y por eso era importantísimo para Londres eliminar a Turquía dentro de este reparto, y lo han conseguido. Y tercer paso, quitar del medio a Israel. Y todo estaba listo. Solo faltaba que Hillary Clinton ganara la presidencia. Porque los judíos no es un monolito, son 3 grupos y no se llevan muy bien entre sí. Son talmudistas que están en Nueva York, los banqueros. Son hasidas que están en Londres, que están llevando el plan solomónico de 3000 años. Son los pastores del ganado humano. Y son los sionistas que están en Israel. Pero ganó Trump. ¿Me explico? Y tenía que cambiar el juego. Lo pudieron llevar a cabo. Pero el Brexit era esto: parte intento de desmontar a los países, desmontar Inglaterra dentro de la comunidad europea, sabiendo que esto se desmonta, y crear una zona propia basada en el dinar de oro y su zona de influencia con el mundo árabe. El problema principal para Europa desde la óptica del globalismo, y Europa, cuando estamos hablando de la lucha entre Estados Unidos y China, no es aranceles o derechos humanos, son las plataformas. Es la lucha entre Amazon y Alibaba. Y cuando Trump estaba hablando de infraestructura en su primer discurso de presidente, él no estaba hablando de carreteras, de puentes que no funcionan en Estados Unidos de todos modos. Él estaba hablando de infraestructura de logaritmos. A nivel tecnológico, el que quería entender, muchas gracias, tiene orejas y ojos, que escucha y vea. Por eso digo que es absolutamente vital entender que cualquier cosa que estáis viendo en los medios, preguntar por qué, cómo se encaja dentro del
del paradigma global, de este puzzle, en qué piensa, por qué me están contando esto, qué quieren decir. Pero para poder contestar a estas preguntas, la clave principal es tener modelo de la victoria, el futuro. ¿Me explico? Y esto es algo que no tenemos ni nosotros en Rusia, ni los americanos, ni europeos, no tiene nadie. Y es absolutamente imprescindible. Por eso ahora mismo, si Bretton Woods 1 en 44 era una reunión entre los ganadores de la guerra mundial, el Bretton Woods 2, que va a llevarse a cabo en 2021 o finales 2022, con Trump de presidente, que va a ganar absolutamente 100%, esto ya está garantizado. Y esto es bueno, no es malo, es muy bueno. Y os digo, para nosotros, y esto dijo Putin también, necesitamos a Trump, porque si Trump pierde, a nosotros, a Rusia, lo descuartizan en 10 territorios chiquititos. Porque no somos la Unión Soviética, somos nada. No somos nada. Que olvidamos de las armas nucleares, de desarmate y armate, olvidamos de todo esto. La guerra es híbrida y esta guerra la estamos perdiendo porque no lo sabemos luchar. Entonces, hablando de globalización, pronóstico, unidades. Entonces, para mí la pregunta clave, por ejemplo, yo cuando trabajo, yo todo lo que hago escribo a mano, todo. Tengo, no sé cuántos cuadernos así, a nivel conceptual. No me sirve el ordenador, escribo todo a mano. Entonces, para mí la pregunta clave es, cuando estamos hablando de sexto desarrollo tecnológico, es cómo va a ser organizado el equilibrio cognitivo de la gente que van a vivir dentro del sexto desarrollo tecnológico. Otra vez, ¿cómo va a ser organizado el equilibrio cognitivo de la gente que van a vivir dentro del sexto desarrollo tecnológico? Que va a ser muy distinto a lo que hemos visto y lo que estamos acostumbrados. Y para poder contestar a esta pregunta necesitamos crear un metalenguaje civilizatorio, porque con el avance tecnológico, damos cuenta que en los últimos 50 años hemos aprendido más que en toda la historia de la humanidad. No estoy hablando de 4.500 millones de años, no. Estoy hablando de ser humano pensante. Desde el año 2000 hasta el año 2020 hemos aprendido más que en los 50 anteriores, que van desde finales de la guerra hasta finales del siglo, que en toda la historia de la humanidad. Entre el 2020 y 2030 vamos a aprender más que en los últimos 20, que en los últimos 50, que en toda la historia. Es decir, si una generación se cuenta como 20 años, en una generación vamos a cuadriplicar todo nuestro conocimiento. 50, 20, 10, 5, 12 y medio, 1,25, o sea, un año y poco, son 18 meses. Después vamos a tener 9 meses, después vamos a tener 4 meses, después vamos a tener 2 meses, un mes. Llegaremos al punto, lo comentamos en la presentación de nuestro programa con mi gran amigo y productor Daniel Marmolejo, el Premio Nacional de Periodismo este año, el proyecto Homo Ex Novo, que vamos a llegar al punto donde vamos a pisar el descubrimiento futurista aún por descubrir con cosas que ya estamos descubriendo en el presente. O sea, todas estas cosas a nivel cognitivo tenemos que contestar. Y no hay lenguaje. Igual como no hay lenguaje económico para explicar lo que está pasando, tampoco hay lenguaje o metalenguaje civilizatorio para entender cómo vamos a hablar en el futuro. Porque vuelvo a repetir, futuro no es ser humano. Es ser humano, es transhumano, es posthumano, es hombre y máquina, es cyborg, es robot, es la inteligencia artificial, lo que existe ya. Después que los chinos o los europeos o los occidentales tienen dos visiones distintas de lo que es un robot. Los americanos hablan de un robot inteligente y los chinos hablan de un robot burro, que hace lo que tú, nada más, que va de aquí a allá, punto.
Pero esto cambia completamente los cánones civilizatorios. Porque si estamos hablando a nivel de Codex Samurai, estamos hablando de que por primera vez robotécnica va a convertirse de objeto en un sujeto. Si, por ejemplo, voy con el coche a un parking, lee mi matrícula y hace un contrato virtual entre el parking, que no tiene ningún asistente físico, ¿me explico, no? Y mi coche. En países como China, Corea del Sur y Japón, tú tienes los magistrados que son robots. No necesitas un ser humano. ¿Esto qué significa? Significa que tendremos que reescribir todas las leyes de la historia del ser humano. Porque ya no se aplica al ser humano, porque no es un ser humano. Porque las cosas que antes eran objetos ya son, los objetos ya son al revés, sujetos. Y esto cambia. Sí, por ejemplo, en Rusia tenemos 1 millón de leyes, no sé cuándo hay en México, pero bueno, me imagino parecido. No hay ningún ser humano que pueda recordar todo eso. Pero para un robot es un logaritmo que en 5 segundos tiene memorizado los 1 millón de leyes. Y entonces esto a nivel civilizatorio, con el colapso del sistema económico, con el colapso del sistema de pensamiento clásico, que sea platónico, que sea socrático, estamos obligados de crear unos cánones absolutamente nuevos. Y en el mundo postindustrial, mundo de networking, donde no hay países, hay regiones, donde no hay leyes, que como conocemos nosotros, donde no existe globalización. Pero el problema nuestro es falta de tiempo. El colapso viene ya. Ya no quiere decir dentro de 100 años, ya. Y tenemos que encontrar un modelo alternativo en todos los sentidos. De gobernanza, de escuela, ¿cómo se llama? De finanzas, social, etc. Y reescribir los cánones civilizatorios dentro de un mundo que ya no avanza planetariamente, sino va hacia allá, con otra vez el problema del límite, que no hemos hecho lo que tenemos que hacer en los últimos 50 años y ahora nos encontramos con un problema de falta de recursos, de falta de crecimiento y el fin de crecimiento infinito. Entonces, otra vez, o sea, la pregunta dentro de este sexto desarrollo tecnológico, a nivel de prognosis, ¿cómo va a ser organizado el equilibrio cognitivo de la gente que van a vivir dentro de este sexto desarrollo tecnológico? Hasta ahora, nuestro lenguaje inglés, español, francés, lo que sea, es el lenguaje con sus 600.000 palabras o lo que sea. Pero si tenemos que hacer un lenguaje que sea más complejo, que ya no puede a base de palabras explicar lo que está pasando, necesitamos crear una cosa distinta. Y de hecho el canon postindustrial, cultural, es el canon actual. Si estamos hablando de los cánones, más o menos en la historia de la humanidad ha habido 4 cánones culturales. El primer canon es el canon antiguo. El buen ejemplo de canon antiguo es los libros de Harry Potter. ¿Okay? Sabemos como en el mundo antiguo tenemos películas, tenemos las muestras de los museos, los cuadros, pinturas, etc. Y los cánones civilizatorios culturales, todos están basados en algún lenguaje. Canon antiguo está basado en lenguaje de lenguas muertas, por eso en Harry Potter te obligan a hacer los hechizos en latino, ¿no? Porque te obligan a sentarse, necesitan disciplina férrea para aprender una cosa así. Y esto es lo que le enseñan a la élite. A la élite no le enseñan al manager en una empresa, les enseñan a gobernar el mundo. Y ahí dinero no entra, no hace falta. Entonces, canon antiguo está basado en lenguaje de muerto, lenguajes, y juego de rol, donde tenemos pensamiento, o lenguaje más pensamiento, igual logos, conocimiento. Entonces, después tenemos el canon pruso o soviético, que está basado
en lenguaje de matemáticas, por un lado, y por otro lado, literatura patriota, o patriótica. Canciones soviéticas, en marcha, etcétera, etcétera, ¿no? Canon actual es postindustrial, que está basado en el lenguaje de las redes sociales. ¿Y cuál es el lenguaje de las redes sociales? Los emojis. ¿Me explico? Y entonces el cuarto canon es geoplanetario, que es el canon futurista, aunque tenemos que escribir y descubrirlo, porque en nuestro futuro la gente lo basa en dos cosas, o como lo imaginamos de niños, o como lo vemos en las películas de Hollywood, ¿no? No sé si habéis dado cuenta, incluso en Guerras de las Galaxias, en la galaxia lejana usan dólares americanos, ¿no? A mí por lo menos me llamó la atención. Quiero hacer un pequeño resumen porque estamos hablando de muchas cosas muy disparates y distintas que están muy unidas. Pero si no estás acostumbrado a pensar desde la óptica conceptual, no es fácil. Entonces, lo que estoy diciendo, Trump no es un accidente de la historia. Okay, es el telón del fondo de la rotura civilizatoria que estamos viviendo y la consecuencia que la élite alternativa ve en la necesidad de destruir este mundo para sobrevivir a coste de el mundo que ya está muriendo, que es mundo liberal, banquero, financista. ¿Me explico? Y para esto necesita no un personaje como Bernie Sanders o como Hillary Clinton, sino un tipo como Donald Trump, que es un proyecto. Y parte del proyecto viene todo lo demás. El cambio total de todo lo que conocemos nosotros. Al nivel de gobernanza, de enseñanza, de conocimiento, de lenguaje, etcétera, 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 etcétera. Y por eso Trump está rompiendo todos los acuerdos firmados. Que sea acuerdo de Irán, que sea no sé qué dónde, que sea con Canadá, con Europa, con China. Y todo el mundo está diciendo, no, pero esto tú ya lo firmaste. No lo entienden. Lo que está haciendo Trump es, dado que desde la óptica filosófica, en este sexto desarrollo tecnológico de primer mundo virtual, necesitan sobrevivir como sea. Y para sobrevivir, las leyes es un corsé que se le encaja en una cosa que no les sirve. Y por eso lo rompen. Y esto va a suceder cada vez más. Y la rotura va a ser planetaria en todo. Y yo entiendo que la gente no le gusta porque están acostumbrados a ciertas cosas. Tenéis que olvidar del mundo. Es decir, yo tengo absolutamente claro que mis hijos y vuestros hijos van a tener una vida infinitamente peor que la nuestra. Y la única esperanza que podemos tener es que nuestros hijos se sacrifican para que sus hijos vivan mejor. Y esto solo se puede hacer desde la ética de conciencia, que es el canal abierto de comunicación con el cielo. Es la única manera. La ética de conciencia y valores. Por eso cuando estamos hablando de acuerdos, estamos hablando de intereses. Intereses son pasajeros. Hoy eres mi socio, mañana no, porque yo tengo otro que me va a dar más. Pero valores es la diferencia entre camino de seda, que son intereses, y antigua ruta de té, que es China, Rusia, Kazajstán y Mongolia, que está basado en valores de familia. Y familia es lo que te une y lo que tú siempre vas a proteger. ¿Me explico? Por eso en este sentido, y esto lo tengo absolutamente claro, que nuestros hijos van a vivir mucho peor, muchísimo peor que nosotros. Y que nosotros tenemos la culpa totalmente. Porque permitimos que los liberales banqueros financistas se han hecho con el poder durante 70 años, también tenía su lógica. Porque ellos, con su centro de emisión, permitieron, nosotros a ellos y ellos a base de imprimir dinero, un crecimiento estable durante X tiempo.
pero esto llegó a su fin y ya no hay más. Y la pregunta de toda la vida es, ¿y ahora qué? Y no hay respuesta a esta pregunta. Y Donald Trump es la consecuencia de falta de la respuesta a esta pregunta civilizatoria. Porque esto no es cuestión de México y Estados Unidos. Lo es si lo miramos así. Pero subimos en un satélite, es desde la óptica global planetaria. Yo comenté antes, ¿no? Hace ya, no sé, una hora por ahí, las diferencias, ¿no? Entre pensamiento, mente, pensamiento y ponderancia. Mente o razón es lo que un grupo de personas no pensantes, una masa de borregos, no individuos, que se dejan manejar y manipular. Pensamiento es lo que hace un grupo de personas entre sí. Y la ponderancia es lo que hace uno consigo mismo, y de ahí sale la chispa divina de la razón, que nos permite a nivel individual encontrar cosas que mejoran la vida del ser humano por kilómetro cuadrado de espacio contra naturaleza. Y si hablamos de dibujo, ¿no? de trialéctica, ¿no? Que es siempre tres elementos, no dialéctica dos, sino trialéctica, que son tres. Estamos hablando, pensamiento es Platón, ponderancia es Sócrates y razón es Aristóteles. Pero esto también, en un canon nuevo civilizatorio, tiene un límite, porque el mundo del futuro no va a estar basado. Daos cuenta que cuando estamos hablando del occidente, de filosofía, de pensamiento, nunca nadie habla de China, que un país que lleva 5.000 años existiendo, el reino medio, el epicentro del mundo, con el resto de los países son tributarios, donde los monos blancos vienen de rodillas a dar las gracias al emperador. Monos blancos porque había un tal Darwin, aunque no era Darwin, el primero que lo dijo era el Engels. ¿Sabes? Que somos de monos blancos, bueno, monos blancos. Pero los chinos no. La diferencia es que los chinos vienen de ahí, de los extraterrestres, y son distintos en todo. Y son los únicos con los cabalistas que tienen el modelo del futuro, la conceptualización. Pero cuando en Occidente intentan hablar de democracia de China, China no es en su historia ha sido democracia, es la despotía oriental. ¿Y por qué el Occidente quieren hacer China democrática? Yo no lo entiendo. Tampoco entiendo por qué todo el mundo piensa que democracia es la mejor forma de gobernar. No estoy discutiendo que sí, que no, es irrelevante para hoy. Solo como la pregunta, que todo el mundo habla del Occidente, olvidando que hay otro país que tiene casi 2.000 millones de personas, que tiene absolutamente todo distinto al Occidente y que está mucho mejor preparado de afrontar lo que nos viene encima. Porque China, en el sentido económico, tiene un concepto de dinero muy distinto al Occidente. No quiero entrar en eso tampoco porque otra vez nos vamos a lugares difíciles tampoco quiero hablar mucho más porque yo sé que no es fácil lo que estoy explicando y la gente va a cansarse. Estoy mirando algunas de las cositas que tengo aquí. Entonces, comentamos antes, ¿no? Si hablamos de la mente o la razón, los borregos no son capaces de pensar. Son capaces de abrir la boca, le metes la información, lo mastican y esto es lo que hay. ¿Sabes? Trump es malo porque es malo, esto es bueno porque es bueno. Mira, es guapo, tiene que ser bueno. ¿Sabes? ¿Cuánta gente han votado por un candidato porque es guapo? No digo aquí, pero en general, ¿no? ¿Sabes? Mira, es guapo, tiene que ser buena persona, ¿ok? Entonces, si estamos hablando de las etapas de cambio de pensamiento, vamos de dogmatismo, que es una imagen
una definición: gallina, huevo, burro, casa, coche. Esta es la gran parte de la población. Pluralismo de opinión de la gente pensante. Y tercero es pensamiento cuántico, que no está basado en un lenguaje de palabras. Ahora lo explico lo que es. Entonces, dentro de poco, cuando estamos hablando de segregación, no estamos hablando de razas blancas o negras. El concepto de las palabras van a cambiarse. La segregación va a venir por parte de los que piensan de forma dogmática, gallina, huevo, coche, y los que piensan a nivel cuántico. Pero para pensar a nivel cuántico necesitamos inteligencia artificial. Porque dentro de pensamiento cuántico, cada palabra que pronunciamos, inteligencia artificial va a poner un porcentaje de acierto a las probabilidades de pensamiento dentro del frase, dentro del concepto, dentro de lo que estamos intentando de explicar. Entonces, esto cambia de palabras a un concepto absolutamente robótico o robotécnico. Y en este mundo de pensamiento cuántico, el lenguaje principal va a ser el lenguaje de diseño, dibujo, esquematización. ¿Me explico? O sea, yo estoy absolutamente acostumbrado a todo lo que hago, yo esquematizo. A nivel de conceptos, de inteligencia conceptual, yo puedo explicar el mundo en una página con un dibujo. Pero la mayoría de las personas no. Entonces, si eliminamos el lenguaje, que ya no nos sirve porque es dogmatismo, porque el pluralismo se va, porque cambia el concepto de lo que es el mundo postindustrial y posttecnológico, nos queda el mundo de pensamiento cuántico, donde tenemos que aprender dentro de este mundo que está colapsando, de los conceptos que ya no nos sirven más, a nivel planetario, reinventar un nuevo ser humano, una nueva metodología de gobernanza, un nuevo modelo económico, etcétera, nuevas leyes, etcétera, etcétera. Entonces, en este sentido, lo que nos viene encima, voy a repetir, va a ser tan absolutamente distinto a lo que conocemos y vivimos en el día de hoy, que la mayoría de las personas no van a poder hacer esta transformación. Uno de los problemas del canon postindustrial actual, que está basado en el lenguaje de redes sociales, y el evento principal es politcorrectness, la correcteza política. Tú tienes que comportarte de cierta forma, no puedes insultar, no puedes decir, eres un imbécil. Yo lo hago, ¿sabes? Pues eres un imbécil y punto. ¿Sabes? No puedes decirlo de otra forma, es imbécil. Pero no puedes porque la correcteza política no te lo permite. El problema para la gente del canon postindustrial, dado que estamos viviendo la quiebra del modelo económico, tecnológico, civilizatorio, el problema con este canon es la gente en este canon, que es toda la parte joven. Hablamos de milenios, pero no solo. No pueden contestar las dos preguntas clave. Pregunta número 1, ¿para qué vives? Y pregunta 2, ¿en nombre de qué estás dispuesto de morir? Nosotros en la Unión Soviética lo teníamos claro. Y por eso ganamos la Segunda Guerra Mundial. Estamos dispuestos de morir por la causa de un bien común. Y en esto los chinos también van a poder sobrevivir este futuro. Os pongo solo un ejemplo a nivel de economía. China, volviendo al siglo XII, tenía su dinero en metálico de bronce que se llamaba Yuan Bao, que usaba para comprar gallina, arroz, lo que sea. Y después dinero en papel que venía con la firma del emperador y el sello rojo, que se llamaba Fabu, que no era dinero que puedes comprar una cosa, una casa, lo que sea. Era la energía del sueño de la nación. Voy a repetirlo. El dinero que se llamaba Fabu
Y lo mismo teníamos en la época stalinista. Por esto en 20 años hemos ido del país donde el 90% no sabía ni leer al país donde hemos ido al espacio primeros. Los grandes proyectos para el bien del futuro de la nación se hacían a base de estos dos contornos económicos. Uno, el dinero para hacer cosas diarias, el otro no era crédito, era el sueño de la nación, la energía que promovía el bien común de 2.000 millones de personas. Entonces nosotros en la Unión Soviética teníamos absolutamente claro quiénes somos y en nombre de qué estamos dispuestos de morir. Y vivir, si tú sabes esto, es muy fácil. Sabes diferenciar bueno de malo. Porque otra cosa, cuando estamos hablando de la cultura, y hablando de cánones culturales, cultura no es cante o baile, un tipo ahí tocando la guitarra. Cultura es ética, estética y lógica. Esta es cultura. Cultura no es cante o baile, es ética, estética y lógica. Y si uno tiene claro lo que es canon cultural, es mucho más fácil de llevarse con una imagen del futuro. Entonces, para ir resumiendo, todo conocimiento se encaja dentro de dos direcciones. Hablamos de dogmatismo y pluralismo, que a su vez también se encaja dentro del paradigma de positivismo y relativismo. En este caso, dogmatismo es la masa social borrega que pone una definición a una palabra, y pluralismo desaparece por los cánones huevos que nos vienen encima. Entonces el problema principal otra vez es darse cuenta que el telón que nos viene encima es la parte virtual, realidad virtual, sumado a impresión en 3D, el proyecto reingeniería del cerebro nos va a permitir no solo ver cosas a nivel de mundo virtual, sino vivir dentro de este mundo virtual y reproducirlo físicamente. Si a todo esto sumamos 5G y muchos otros avances tecnológicos que estamos viendo ahora mismo, vuelvo a repetir, no necesitamos países. ¿Para qué sirve un país en este mundo? Y por esto, por ejemplo, en América Latina me preguntan, bueno, ¿qué opinas de lo que está pasando? Lo que está pasando en América Latina, siempre he pensado que es el derecho por derecho de la derecha, ¿no? La élite. América Latina es de derecha. Pero el problema es, derecha, que sea en Venezuela o donde sea, dado que no hay un canon o imagen del futuro, enseguida cae bajo el yugo del Vaticano y la élite europea. Y como América Latina históricamente ha sido liberalismo de izquierdas, ¿okay? Quiere decir que lo que nos viene encima es la rotura de los países, la creación de metagobiernos. Y dado que la tecnología va muy por delante de los gobiernos, de las leyes y la economía, después de la guerra civil en Estados Unidos, que viene dentro de un año y medio, y esto no es malo, yo creo que todo el mundo tiene que darse cuenta que es absolutamente inevitable en un país donde el odio es como nunca en la historia del país, por razones que expliqué antes, ¿ok? No porque Trump es malo, bueno, sino porque perdieron acceso a la única cosa que les salva la vida, la máquina que imprime dinero. Y ahora es a vida o muerte. Y si Trump gana, y va a ganar, les destruye a esa gente, al liberalismo global. Y destruir es matar. Por esto, la guerra en cuanto a Estados Unidos es una cosa buena, porque te permite limpiar y empezar de nuevo. No estoy promoviendo guerra. Quiero que nadie piense que Stalin quiere guerra. No. Estoy diciendo que es una cosa inevitable. Debido a la guerra en Estados Unidos y la rotura en Estados Unidos, posiblemente en 2 o 3 o 4 o 5 países, ¿o no habéis visto que California quiere salir del estado, del país? Unirse a Baja California y crear un país. Entonces, hay lógica detrás de todo esto. Lo que va a pasar es, mucha gente pensante, sobre todo jóvenes,
va a huir de ahí a América Latina y van a crear metagobiernos que van a funcionar a nivel virtual sin la necesidad de gobierno central. Y esto también nos viene encima. Yo voy a ir cerrando porque hemos hablado de muchas cosas. Solo una cosa, bueno, yo creo que es suficiente. Voy a hacer un resumen porque yo también tengo que irme. Hemos comentado el tema de metalenguaje, la necesidad de inventar un lenguaje nuevo. Esta necesidad es intrínseca, o sea, es imposible no tenerlo en cuenta. Nosotros tenemos que avanzar al sexto y séptimo y octavo desarrollo tecnológico porque quedarse donde estamos es hacer lo mismo pero mucho peor. No tenemos opción, necesitamos avanzar. Y el problema para la civilización a nivel planetario es ver los países que viven dentro de los mundos de cero, primero, segundo, tercero y cuarto desarrollo tecnológico, es decir, el mundo agrario, el mundo hasta petróleo. ¿Cómo se encajan dentro de este mundo postindustrial tecnológico? Estas preguntas no tienen respuestas en estos momentos. Y para países como China son grandes problemas. Para China no es China, son tres Chinas. China agraria, que son 800 millones de personas, que es los avances tecnológicos 0,1, es decir, como la Unión Soviética de los años 30 del siglo pasado. O podemos hablar del China del cuarto o quinto desarrollo tecnológico, que son 250 millones de personas. O China postindustrial, que es sexto, etc., otros 250. El problema es qué vas a hacer con 1.000 millones de personas que viven dentro del mundo donde usan palos del siglo XIX para hacer agricultura. Y tú no le puedes dar tecnología del siglo XXI porque vas a tener de estos 1.000 millones, 700 millones en paro. ¿Y qué vas a hacer con 700 millones de personas que reclaman? Y por eso también a nivel planetario nos sobra gente. Y no estoy diciendo que yo quiero matar a gente. Una de las cosas que estáis viendo, y con esto termino, están ofreciendo ya en muchos países salario universal. ¿Por qué? Si tú tienes 8 o 9 mil millones, somos ya casi 9 mil millones de personas. Pero con robotécnica, con el avance de transhumanismo y posthumanismo, ¿qué vas a hacer con 7 mil millones de personas que no los necesitas más? Y da igual si es robot burro tipo chino o robot inteligente tipo occidental. Toda esa gente van al colegio y después ¿qué van a hacer? No le necesitas más. Y no tenemos respuestas a estas preguntas. Y contra el telón del fondo de falta de tiempo, necesitamos encontrar salida. Y otra vez, Donald Trump es la carta, el Joker económico negro, de juego de cartas, como alternativa al colapso que estamos viviendo hoy en día. Muchas gracias. ¿Podrían hacerte algunas preguntas? 2 o 3, porque tengo que irme. Ok. 2 o 3 preguntas. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Si levanta la mano, por favor. Ahorita, 1 y 2. Van a ser 3. No, atrás de ti. ¿Alguien de acá? Mi pregunta concreta es, en un mundo como el que se plantea tecnológico, ¿qué relación van o qué parte va a quedar dentro de las relaciones entre los países? Es decir, ¿cómo va a quedar el tablero geopolítico? Es que no hay tableros, justo lo que yo estaba pensando. O sea, tú sigues hablando pensando en el mundo de ajedrez. Pero la élite es gran mentira de la élite. El libro de Brzezinski, de McKinder, de toda esa gente que están hablando de gran tablero, donde están 2 jugando. Pero 2 juegan a los que empiezan el gano, los que empiezan los blancos a ganar. Y entonces tú estás hablando de países en el mundo donde lo llaman norma país, con 15 millones económicas.
el concepto de país desaparece, como el concepto de Westfalia desaparece. Lo que estamos preguntando, Westfalia, 1748, la guerra de los finales de los años 60, el siglo XX desaparece, no existe más. El concepto de la constitución, es decir, hoy estamos viendo la ruptura total del mundo de Yalta. Hoy estamos viendo la ruptura total del mundo de Yalta, donde hay países, constituciones, regiones, cada uno respeta, desaparece, no existe más. Tienes que salir de la óptica de ajedrez. De hecho, es una cosa que no voy a explicarla ahora, porque los que me seguís en Twitter o mi videoblog, que es angelmetropolitano.com, tengo un blog semanal en español, hablo de los proyectos globales. De hecho, ahora mismo no son países que están en lucha, sino proyectos globales, y el juego no es ajedrez, sino bridge. Bridge es el juego de la élite. Y esto diseñamos nosotros, no hemos, que la gente me pregunta, oye, ¿dónde están las fuentes? No hay ninguna fuente de nada, esto lo sacamos nosotros con nuestra chispa divina de la razón. Aquí es todo original. La élite no juega ajedrez, juega bridge. Son 6 proyectos, 6 jugadores, 9 cartas. Y nosotros hemos hecho los repartos y sabemos lo que va a pasar. Una pregunta más, por favor. Dale. ¿Varias guerras tecnológicas? ¿Cómo serían? Yo no entiendo la pregunta. O sea, si la postindustrial es una etapa tecnológica, no Hombre, es para el mundo virtual, ¿cómo serían las luchas en ese mundo virtual? no lo sé, es complicado. O sea, ahora mismo en este momento estamos viendo cómo están haciendo la guerra híbrida, por ejemplo. En el mundo virtual vamos a poder luchar a nivel físico como estamos haciendo con videojuegos. Entonces vamos a poder hacerlo porque el proyecto ReBrain, de ingeniería del cerebro, ya te permite entrar en el mundo virtual y llevar a cabo proyecto de Pokémon Go, lo habéis visto, ¿no? Este era un proyecto piloto del mundo la guerra virtual, como proyecto. Ya está. Ya está. Okay. Nada más. Venga, una pregunta más, dale, rápido. En este regionalismo entiendo que parte de México está con Norteamérica, digamos, con Estados Unidos, Canadá, parte de México no. ¿Cómo queda entonces México? Yo no lo sé, es decir, yo no lo sé, todavía no está el conceptualmente hablando. ¿Sabes? Necesitan la parte norte porque necesitan llenar la población, necesitan 500 millones. O sea, la parte que produce a nivel de fábricas, etcétera, ahí lo va a estar. También la droga, porque ten en cuenta la droga es el lubricante de la economía mundial. Y esto no es de Chapo Guzmán, no, esto es de los grandes bancos, de las grandes corporaciones. ¿Sabes? Entonces, en ese sentido, esto también es el reparto. Y en este sentido, lo que tú estás viendo, incluso si hablamos de Venezuela, ¿sabes? Americanos no necesitan petróleo venezolano, porque ya tienen desarrollado desde hace 2 años fusión fría, que si estamos hablando a nivel potencial es 14 millones veces más que petróleo. ¿Para qué necesitan petróleo de Venezuela si tienen tecnología que es 14 millones veces más potente? Lo que necesitan es otro concepto. Si estamos hablando de camino de seda, lo que están haciendo los chinos a nivel planetario, están desarrollando, podemos llamarlo cadena de perlas. Ellos controlan Australia, su base principal, porque a nivel económico todo es suyo. Después tienen control de Estrecho de Sonda, Estrecho de Malaca, donde está Bali, donde está Indonesia, y si no conocéis geografía. Estrecho de Hormuz, donde está Irán. Estrecho de Bab el-Mandeb, donde está Djibouti, en el Cuerno de África. Después tienen el Estrecho Sasinsky, donde está el Mar de Japón. Y controlan también las bases navales en Pakistán, Gwadar. Y lo mismo lo controlan en América Latina. Si estamos hablando de Venezuela, estamos hablando de Argentina, etc. Entonces, esta cadena de control es lo que les permite a nivel planetario ejercer control distinto, no territorial. Porque las guerras que se libran hoy día no es guerra terrestre o marítima. Hoy en día tienes que tener capacidad de luchar 3 guerras, que es guerra de Ares, guerra de Athena y guerra de Apolón, es decir, guerras terrestres, guerras marítimas y guerras supranacionales. Sí, yo no más preguntas. Y en este sentido, lo que están haciendo China es preparándose para poder. O sea, guerra Ares es guerra caliente.
Atenas guerra económica financiera y Apolón guerra psicohistórica. ¿Ok? Bueno, muchísimas gracias a todos por haber venido. Gracias.